minutos para llegar a la 1 del mediodía. Seguimos en Es la Mañana de Guadalajara, en Es Radio, en vivo y en directo, ahora con invitado aquí en nuestro estudio, una muy agradable sorpresa. Esta mañana poder saludar a David Cuevas, compañero periodista, viejo conocido de toda la audiencia de Es Radio Guadalajara, por aquel espacio ya mítico, Dimensión Límite, y que sigue en esto del mundo del misterio, investigando, trabajando y ahora mismo publicando, ¿no? Porque, David, muy buenos días, lo primero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por haberte acercado a nuestros estudios y qué alegría verte. Hacía ya un tiempo que no nos veíamos. Nada, yo encantado. Además, fíjate, viejo conocido por Dimensión Límite, que se metía aquí en Es Radio Guadalajara. Y puede que alguno se acuerde que hará como 3 o 4 veranos, quizá un poquito más tarde que ahora, por julio, agosto, también estaba precisamente aquí llevando los mandos de A Todo Guadalajara. Efectivamente, todo un verano aquí al frente efectivamente. del programa. Sí, es verdad, aquí sí que me curtí, sí, señor. Es verdad. Bueno, David, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues trabajando, no, en asuntos relacionados con el misterio? Sí, efectivamente, porque más que un trabajo es una pasión, con lo cual es relativamente fácil que uno siempre tropiece de una u otra forma con esa piedra, en este caso filosofal, realmente fantástica, que tiene que ver con el mundo del misterio, de lo insólito, aquello que no se nos suele contar de forma habitual, más bien, ¿no? Y en este caso, presentando un libro llamado Dossier de lo insólito, con subtítulo de Los secretos de Estado, fenómenos extraños aparecidos y ovnis. Un libro que los telespectadores de Algarra Televisión lo pueden ver porque lo tenemos aquí mismo en nuestro estudio, y que, bueno, que cuéntanos qué es lo que recoges en estas páginas. Pues se recogen muchas cosas y además uno de los temas seguro que te suenan, porque aparte de hablar de ovnis, de temas de tipo poltergeist aparecidos, asuntos que tienen que ver con lo que muchos pueden conocer o denominar como fantasmas, e incluso también tocar temas sensibles o complicados que se acercan mucho a lo que podríamos considerar conspiración, también hablo, y además de forma muy extensa, de misterios precisamente de Guadalajara, tanto de la capital como de la provincia, efectivamente. Recuerda, ya hablamos en su día de ovnis en Guadalajara, y de digamos que fenómenos extraños que se hayan producido a lo largo y ancho de esta fantástica provincia, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, claro, la cabra tira al monte, y yo, como vivo por estos lares, lógicamente cuando hago trabajo de campo con Juanjo Sánchez Oro, con el compañero Ángel Arroyo, pues al final nos solemos mover periféricamente hablando, no demasiado lejos de aquí, ¿no? Para hacer cosas habituales. Y eso aparece plasmado en Dossier de lo insólito. En Dossier de lo insólito. Que entiendo, pues sigue un poco la línea o tu línea de actuación profesional que has sido siempre, ¿no? Ser escéptico por naturaleza e investigar en base a los hechos que encuentras, ¿no? No hacer suposiciones y elucubraciones filosóficas, sino basarte en lo que encuentras vamos a decir, de fehaciente. Efectivamente. Bueno, escéptico, yo me considero escéptico desde hace unos años, pero hay que matizar, porque hay mucha gente que la palabra escéptico es como peyorativa, ¿no? Sí. Es una palabra complicada, porque mucha gente pensará, buah, escéptico, no se cree nada. Y no, en absoluto, no tiene nada que ver. El escéptico no es aquel que niega los fenómenos o los presuntos hechos de forma sistemática. Es aquel que duda sobre esos fenómenos de forma sistemática. No es el que niega por sistema, es el que duda de los fenómenos, ¿no? Lo decía el gran Aimé Michel, yo lo recojo en el libro, en la introducción, ¿no? Un fantástico filósofo, científico e investigador del tema OVNI. Él decía una frase que yo creo que hay que aplicarse para abordar este tipo de fenómenos. Él decía que en lo que respecta a todas estas cuestiones de lo ignoto o de lo extraño, hay que tener la mente abierta, investigarlo todo y no creer en nada. Yo creo que es una cosa perfectamente aplicable, y lo que yo hago efectivamente es ese trabajo de campo periodístico, ese periodismo de suela que tanto nos gusta y que por desgracia se ha ido perdiendo en esas nuevas generaciones, de ir al lugar de los hechos, entrevistar al testigo y plasmar fielmente en el libro lo que cuenta el testigo, ni sin fiorituras, ni exageraciones, e incluso en la gran mayoría de ocasiones sin interpretaciones de ningún tipo. Es lo que nos cuenta, él considera que es lo que realmente ha visto, y considero, y lógicamente se hace criba, ¿no? Y considero que hay ciertos fenómenos que se nos narran que los testigos, que son los protagonistas, al menos de lo que es la primera parte del libro, ahora hablaremos si quieres de la segunda, creen realmente haberlos vivido, y bueno, yo no soy nadie para dudar de eso, al menos en lo que respecta a lo que ellos creen haber vivido. Aquí aparecen plasmados los testimonios. Las conclusiones, digamos que ya os dejo para un a lo mejor quinto libro, que como no lo voy a hacer, ahí sí me escapo un poco, ¿no? Bueno, y decíamos que el libro está dividido en 2 partes principales, ¿verdad?
La primera, por lema, Testigos de lo Increíble. Efectivamente, ya lo comentábamos, ¿no? Los protagonistas absolutos son esas personas que dicen haber vivido experiencias de tipo anómalo, ovnis... Eso, pero que tratas muchas cosas, o sea, que caben muchas cosas dentro de este apartado. Efectivamente, pues mira, se habla, por ejemplo, de una comarca fantástica, saliendo un poco de Guadalajara, como es Las Urdes, ¿no? Que digo 2 capítulos, que considero que es la comarca del misterio y todo tipo de fenómenos que ahí se producen, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, de la Santa Compañía. Una nueva perspectiva sobre la Santa Compañía. Se habla también de la Ouija y de los peligros de la Ouija, de esa famosa tabla que, bueno, que yo sé que todos los oyentes y espectadores en alguna ocasión digamos que han utilizado el vasito, ¿no? Y la tabla de turno. Y es peligroso y cuento varios casos muy tremendos, incluso alguno de ellos que estuvo a punto de llevar al suicidio a... ¿Ah, sí? Sí, a uno de sus protagonistas directos, al que tuvo ocasión de entrevistar en su día, ¿no? También se habla, por ejemplo, de fenómenos de tipo poltergeist, de casas encantadas, de apariciones, de llamadas que se producen telefónicamente desde supuestamente el más allá, incluso mensajes telefónicos que se dejan en los contestadores automáticos de seres que parece ser que están fallecidos, o así lo afirman pues categóricamente pues algunos de los testigos que ahí aparecen, ¿no? Y también incluso se habla, y esto posiblemente algún oyente quizá recuerde, y tú seguro que lo vas a recordar, ¿te acuerdas de aquella famosa máquina RF5000 que aquí tuvimos en Dimensión Límite al abogado del inventor, al inventor, contándonos en exclusiva, nunca más lo ha hecho, qué pasó con aquella historia, las amenazas de muerte a la que este hombre fueron sometidas, porque estamos hablando de una máquina que acababa con las energías fósiles? Es decir, y la industria petrolífera, os podéis imaginar, bueno, pues la gran cantidad de millones que atesora cuando un invento de estas características asoma, intenta cortarlo de raíz, y el periplo absolutamente novelesco y peliculero de espías, que es absolutamente real, que vivió Antonio Romero, que era el inventor de esta máquina. Que estabas, pues, bueno, escondido, un poco retirado del mundo, ¿no? Sí, digamos. sí. De hecho, él es andaluz, pero reside en Alemania desde hace muchos años. Y aquella historia, pues, la recojo y la amplío en este dossier de lo insólito. Eso es lo que respecta a la primera parte, y en la segunda, pues, digamos que cambiamos un poco el rumbo, ¿no? A ver, vamos con la segunda, entonces. Las voces de lo insólito es el nombre que agrupa, ¿no?, los diferentes capítulos en el que hablas, entre otras cosas, de un poquito más de ovnis, pero sobre todo hablas de personajes principales, se puede decir, dentro del mundo de lo desconocido, ¿no? Efectivamente. Son personas titanes de lo desconocido que han cambiado o que han marcado un antes y un después en el mundo de las anomalías. Ya sabes que a mí hay 2 facetas que me fascinan. Bueno, una sería la radio, vamos a dejarlo un poco aparte, aunque tiene mucha relación también con el libro por esta segunda parte. Y las otras 2 facetas serían el ir a recoger los casos in situ para hablar con los testigos, que es lo que aparece reflejado en la mentada primera parte, y entrevistas, al fin y al cabo, en Dimensión Límite, por ejemplo, programa de esta casa, es lo que hacíamos, ¿no? A personajes que consideramos que han marcado un antes y un después. Gente como, por ejemplo, Jacques Vallée, que un científico que cambió absolutamente lo que es la ufología. Eric von Daniken, ¿no? El hombre que nos hizo soñar con esas presuntas civilizaciones extraterrestres que habrían estado en nuestro pasado. Independientemente con más o menos acierto, pero está claro que él marcó un antes y un después, al menos en una época, ¿no? Gente como, por ejemplo, Raymond Moody, el famoso médico que hizo popular a mediados de los 70 aquello de las experiencias cercanas a la muerte, esas personas que dicen encontrarse con ese famoso túnel, luz al final, cuando están a punto de fallecer. Se recogen historias como, por ejemplo, la de Anne Germain, que también hablamos de algo entendido en Dimensión Límite. Anne Germain fue una de vuestras investigaciones destacadas. Sí, de hecho, el último programa especial que se grabó, además se grabó aquí en estos estudios sobre Anne Germain, pues se recoge aquí la entrevista que terminamos haciéndole a Anne Germain. A la propia Anne Germain. A la propia Anne Germain. De hecho, la pusimos a prueba ahí, sin luces y taquígrafos, Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carballal y un servidor en persona, y los resultados, bastante espectaculares, todo hay que decirlo, están reflejados en este dossier de lo insólito. También localizamos a la persona. ¿Recuerdas que toda esta historia realmente salta porque el suplemento Crónica del diario El Mundo publica los informes con información pormenorizada de los famosos que se facilitaban a Anne Germain, que era famosa medium británica que estaba en ese programa de Telecinco de Más allá de la vida y que hablaba con los famosos, ¿no? Bueno, pues se le pasaba información pormenorizada de todos ellos, con lo cual esas presuntas visiones mediúmnicas quedaron en entredicho. Pues localizamos a la persona que filtró
esos dosieres, que trabajaba en el programa Germain y que nos contaba muchas cosas realmente curiosas y desconocidas sobre ese programa. Y bueno, y tantos otros temas relacionados con la conspiración. Por ejemplo, también entrevistó a Hervé Falciani, el de la famosa lista Falciani, que nos hizo a todos conocer un poquito más esa figura del evasor fiscal. Juan Ignacio Blanco, el famoso criminólogo del triple crimen de Alcácer, que nos cuenta aquello que parece ser que los poderes fácticos no quieren que sepamos. También se habla con lo que fue un aspirante a agente operativo, agente de campo del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, en la finca El Doctor, que es uno de los sitios favoritos de los conspiranoicos, que está en Manzanares, en Ciudad Real, una finca que no saben muy bien qué hay, que guarda, se habla de todo tipo de cosas. Bueno, pues una de las cosas que se hace es entrenar a los futuros espías españoles. Y pues cuento una entrevista que no debería salir publicada, porque es hacer, digamos que, pública la chuleta espía a este personaje, y tantas historias también que considero fascinantes de personas que han cambiado todo lo que tiene que ver con el mundo de lo desconocido. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Oye, después de tus investigaciones, de hablar con testigos de fenómenos insólitos que a lo mejor tienen explicación racional, y tú en ello te aplicas, ¿no? Y de también conocer a todos estos personajes y hablar con ellos y, bueno, pues de darnos a conocer al gran público, no sé tú, ¿hasta qué punto terminas de creerte todas estas cosas? Quiero decir, los ovnis, civilizaciones extraterrestres, es posible que haya, no sé, si decíamos que eras escéptico, pero no... Con la mente abierta, con la mente abierta. Eso es. Pues, sinceramente, no tengo ni puñetera idea. Es decir, a mí me gusta recopilar esas historias, me parece fascinante el hecho de que a personas le hayan pasado este tipo de historias o que ellos crean haber vivido este tipo de historias. En ambos casos es un asunto fascinante. Antropológicamente, sociológicamente y, por supuesto, testimonialmente, lo que respecta a esas experiencias anómalas que dicen haber vivido. En cuanto a la interpretación, yo no doy interpretaciones. No. En alguna ocasión asoma, por ejemplo, hablamos también de las caras de Belmez en el libro, ¿no? De una forma muy profunda, con una investigación. Esto sí que podríamos considerar que fue una investigación interesante junto al compañero Juanjo Sánchez Oro, ¿no? Pero ahí quizás sí podemos acariciar ciertas conclusiones muy interesantes y muy desconocidas, ¿no? También. Pero no me gusta sacar conclusiones o juzgar las experiencias de alguien que me dice haber vivido algo que yo no he presenciado. En lo que respecta a la segunda parte, bueno, son personas, por ejemplo, Erich von Däniken, pues todo lo que dijo está absolutamente cuestionado, estoy de acuerdo, pero lo que no podemos negar es que este hombre hizo a muchas personas interesarse por todo lo que tiene que ver con estos temas, ¿no? Fue el punto de partida. Luego descubrió, cotejando datos, que a lo mejor todo lo que supuestamente eran auténticas e irrefutables evidencias de que los extraterrestres habían estado aquí no eran tantas evidencias. En algunos casos se quedaban en simple indicios y en otros se quedaban absolutamente en nada. Pero la figura es fascinante, ¿no? Y otros tantos casos. Por ejemplo, también entrevistó a Rodrigo Cortés, que hizo esta famosa, fantástica película, Luces Rojas, que para mí es la película perfecta sobre la investigación de anomalías, y digamos que estuvo bastante bien asesorada. Y también entrevistó al juez Taín, al juez Vázquez Taín, que mucha gente conocerá por la instrucción del caso Asunta o del caso del famoso y trágico accidente de Angruás, de los trenes, ¿no? en Galicia, e incluso de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en Vila García y demás, ¿no? Quiero decir, es importante porque él se hizo valiente gracias al Camino de Santiago, ¿Ah, sí? Así lo titulo yo, efectivamente, y se enfrenta con historias que se salen de lo que podríamos considerar misterio puro y duro, pero que dan mucho más miedo que lo que podría considerarse una aparición fantasmal. Él nos cuenta cosas como, por ejemplo, que él es consciente de un entramado que hubo por parte de la Guardia Civil y los servicios secretos marroquíes para intentar culparle a él de un asunto relacionado con narcotráfico. Caray. O sea, cosas de este tipo, además, que las cuenta con una naturalidad. Él reconoce que hay jueces corruptos, reconoce la figura policial en lo que tiene que ver en muchas ocasiones también con ese entramado de tráfico de drogas y no precisamente para detenerlos. O sea, cosas que dan, no sé a ti, Pablo, pero a mí mucho miedo. Pues lo que sí ofrece este libro, ¿verdad?, es toda esa investigación rigurosa, es a presentar estos hechos en una amena lectura. Tienes también alguna que otra foto publicada, ¿no?, de estos personajes y de estos hechos que han sido investigados. Y bueno, está a disposición de que quiera comprarlos. Ya está el libro publicado, ya está en las librerías. Sí, ya llevo un par de semanas, lo ha publicado Ediciones Luciérnaga, estoy muy contento. Y bueno, lo cierto es que quien quiera adentrarse un poco más en todos estos asuntos que hemos comentado, y muchos más, porque son 25 capítulos,
capítulos que creo que habremos comentado como mucho, muy por encima de la mitad, pues lo pueden encontrar aquí en Dossier de lo Insólito, un libro en el que además no solamente van a encontrarse con misterios de Guadalajara, sino con personas que están muy afincadas a esos misterios de Guadalajara. Incluso hay un tal Gregorio Duro que aparece citado en el libro también, ¿no? Sí, aparece por ahí, sí. Pues el libro Dossier de lo Insólito de David Cuevas se va a presentar además en 10 segunditos, no recordamos a nuestros oyentes, en la librería Lua pasado mañana, el miércoles. Efectivamente, pasado mañana miércoles, librería Lua, en calle Virgen de la Soledad, número 14, a partir de las 7 de la tarde. Vamos a estar ahí, pues Juanjo Sánchez Oro, Ángel Arroyo y no tenemos tiempo para más, Pablo Franco. David. Eso es, se lo recordar a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, David, y enhorabuena por este magnífico trabajo. Gracias a vosotros. Vamos a las noticias de la 1.